Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este caso estamos estudiando el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, tercer libro del Antiguo Testamento, tercer libro de la Ley, conocida por los judíos como la Torá, que la tradición nos dice es escrito por Moisés y que, como lo hemos venido trabajando, pues es un libro no para cualquiera, es un libro retador, es un libro que nos enseña las pautas que toda persona debe tener si se quiere relacionar con Dios. Y todas estas pautas están basadas en la santidad. Cualquiera que quiera relacionarse con Dios tiene que ser santo por cuanto Él es santo. Y vemos cómo a través de este libro Dios le pide a su pueblo Israel caminar en santidad para que se pueda relacionar con Él. De ahí que hemos hecho mucho hincapié en que tenga usted una lectura alterna, como sería la epístola a los Hebreos, donde nosotros podemos ver cómo esta relación con el Padre, que requiere santidad, la podemos lograr a través de Cristo Jesús. Nadie puede ser santo por sí solo. Israel fracasó, ¿no? Y el hombre no puede alcanzar santidad por sí solo. Esto solamente es posible a través de Cristo Jesús. Y es por esa razón que el autor de Hebreos trata de tomar los puntos principales de los libros de la ley para demostrarnos cómo Jesús, o en Jesús, nosotros podemos alcanzar esa santidad necesaria para reconciliarnos con el Padre. Sin embargo, Levítico nos recuerda esas pautas y nos reta en nuestra vida cristiana. Si le parece, haré una breve oración y arrancaremos ya con lo que es nuestra octava sesión de este curso, el libro de Levítico. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra. Te pedimos que seas tú iluminando, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos estudiar tu palabra, Señor. No son mis palabras, no son mis ideas. Es tu palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, la cual, Señor, Padre, atesoramos para poder vivir conforme a tu voluntad. Queremos vivir esta santidad, Padre, porque tú eres santo. Ese es el único motivo. Ponemos todo esto en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, como le decía, estamos ya prácticamente en nuestra octava sesión de nuestro curso basado en el comentario de Bernardino Vázquez y de su esposa Josefina Espinosa de Vázquez, ¿no? Los autores que nos presentan este estudio bastante interesante del libro de Levíticos en esta publicación de Ediciones Las Américas, Cómo vivir en santidad, ¿no? Es así que los autores a lo largo de 12 capítulos van haciendo un estudio del libro de Levítico. A diferencia de muchos comentarios bíblicos, pues obviamente este es muy breve, pero créame, es muy conciso y de mucha bendición. Claro que existen otros comentarios bíblicos en el mercado que son más extensos, en los cuales se pueden profundizar más. Pero bueno, nosotros consideramos este el indicado para el formato que damos en nuestras clases de Escuela de Desarrollo Cristiano. Queda la invitación abierta, por supuesto, para todo aquel que quiera profundizar más. Sería excelente que lo pudiese hacer desde el uso de comentarios un poquito más profundos. Pues bien, entonces, los autores hablan de un octavo, en su octavo capítulo, perdón, lo han nombrado Bendecid el nombre de Dios, ¿no? Bendecid el nombre de Dios, ¿por qué? Porque vamos a ver, prácticamente hoy vamos a detenernos en el capítulo 24 de Levítico, con la situación que se va a dar con un muchacho que pues va a blasfemar el nombre de Dios, ¿no? Y entonces los autores de este comentario pues han decidido detenerse ahí para estudiar esta situación, que no es algo menor, y que junto con otra situación previa que se dio con los hijos de Aarón, pues hay mucha enseñanza, ¿no? Lamentablemente a veces en las situaciones negativas es cuando más enseñanza tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar precisamente hablando acerca de el nombre de Dios, de bendecir el nombre de Dios, ¿no?
¿Por qué? Porque vamos a entrar en una situación donde un muchacho va a tener una pelea y entonces va a maldecir el nombre de Dios, ¿no? Y aquí los autores, digamos, paran un poquito el avance del curso para hablar un poquito acerca de la importancia del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no es un término o no es una palabra cualquiera. El nombre de Dios encierra todo lo que Dios es. Cuando Moisés le dice a Dios, oye, y si me preguntan los ancianos de Israel quién me envía, ¿a quién le voy a decir? ¿No? Y la palabra nos dice, tú les dirás que te envía yo soy, ¿no? Lo que la Reina Valera, por ejemplo, traduce como Jehová, ¿no? Algunas otras traducciones, como la Vulgata Latina, utilizan el término Yahvé. Cualquiera de las dos son correctas. De hecho, le estoy mostrando aquí en pantalla, ¿no?, la escritura en hebreo, donde recuerde que en el hebreo no se ocupan vocales, se escriben solamente las consonantes, ¿no? Entonces, entre estas consonantes se pueden insertar aquí vocales, y las dos palabras posibles que quedarían sería Jehová o Yahvé, ¿no?, que significa algo así como yo soy el que soy. Y siendo un poquito más quisquillosos y más profundos en la traducción, recuerden que una traducción literal no es suficiente, ¿no? Las traducciones engloban todo un concepto. Entonces no se trata nada más de decir que Dios se llama yo soy, ¿no?, o yo soy el que soy, sino yo soy el que soy por mí mismo. Lo que está declarando Dios en su nombre es que Él no le debe la existencia a nadie, ¿no? No le entrega cuentas a nadie. Es decir, el nombre de Dios ya deja ver en sí su soberanía. Y no solamente eso, lo veremos a lo largo de la narrativa bíblica, como este nombre también va declarando otros atributos, ¿no?, como Jehová Shalom, ¿no?, es decir, el Dios de paz, ¿no?, como Jehová Nisi, que muchos han traducido como estandarte, pero que la idea es que es el Dios que pelea por mí, ¿no?, es mi bandera, es el que me representa, el que pelea por mí. Jehová Jireh, ¿no?, es decir, el Dios, el que es y el que provee, y así, ¿no? O sea, esta es la importancia de los nombres, en este caso del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios encierra todos sus atributos, los que los teólogos han denominado los comunicables, los no comunicables, es decir, los que Dios tiene y que nadie más tiene, y los que Dios tiene y ha compartido con el hombre, ¿no? Y bueno, de ahí podríamos hablar de, por ejemplo, los que no comparte, pues obviamente sería la omnisciencia, la omnipotencia, los famosos ovnis, ¿no? La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, ¿no?, donde pues nosotros no somos todopoderosos, no estamos presentes en todos lados y no lo sabemos todo, ¿no? Pero hay atributos que Dios sí comparte, como es el caso del amor, de la justicia, donde nosotros, al ser creados a su imagen y semejanza, también nosotros desarrollamos amor, justicia, etcétera, ¿no? Pero todos estos atributos, toda esta complejidad de lo que Dios es, queda muy bien representada en su nombre. Y es así que entonces Dios se da a conocer al pueblo a través de la ley, y en la ley Él manifiesta su nombre, ¿no? Va a ser muy común que cuando Dios hable al pueblo a través de Moisés, va a ser hasta como una especie de firma, ¿no? Yo Jehová digo esto, o determino esto, o ordeno esto, ¿no? Y cuando vemos toda la escritura en general, y cuando digo toda la escritura, no estoy hablando solamente de los libros de la ley, ¿no? Tenemos que extendernos a inclusive el Nuevo Testamento. Toda la escritura siempre tiene esta dirección de exaltar el nombre de Dios, y no solamente de exaltarlo, sino de proclamarlo a otros, ¿no?
Entonces, el conocimiento de Dios no es un mero acto religioso. El acercarse a Dios no significa simplemente congregarnos en un lugar que llamamos templo o iglesia, ¿no? En donde vamos a estudiar simplemente las características de quién es Dios. No, el conocimiento de Dios nos invita a adorar el nombre de Dios con todo lo que implica el término adorar. No nada más es llegar, levantar las manos y cantar bonito en la alabanza. Adorar también significa el orar, en buscarlo en oración, el buscarlo en el estudio y la reflexión de la palabra, ¿no? Inclusive hasta el adorarlo, el honrarlo con diezmos, con ofrendas, con la ayuda al prójimo, etcétera, ¿no? Y sobre todo proclamar el evangelio, porque al proclamar el evangelio proclamamos las buenas nuevas del nombre de Dios, ¿no? Es así que tenemos un problema, que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, por su naturaleza que ha sido corrompida por el pecado, pues constantemente se revela al nombre de Dios, se revela a la palabra, y entonces, aunque la palabra nos ordena adorar el nombre de Dios, a veces nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a alejarnos de Dios, de su nombre, de su palabra, ¿no? Ya el pueblo había experimentado una experiencia en el libro de Levítico, lo vimos ahí en el capítulo 10 de Levítico con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Y bueno, ahora nos encontramos con esta segunda historia en el capítulo 24 de Levítico, donde nos dice que un muchacho tiene una pelea, se entiende que es un muchacho joven, y entonces en la pelea dice que maldice el nombre de Dios, y obviamente pues esto tendrá su consecuencia, ¿no? Este muchacho lo llamaremos el joven blasfemo, porque no nos da nombre la escritura, no se nos dice el nombre de este muchacho, simplemente se nos dice que es hijo de una israelita, es hijo de una mujer israelita y de un hombre egipcio, ¿no? Su madre es israelita, su padre es egipcio. Y bueno, ahí ya tenemos un pequeño problema cuando hablamos de estos famosos matrimonios mixtos, ¿no? En el cristianismo nos referimos a matrimonios mixtos cuando la pareja, los padres, profesan una fe diferente, ¿no? Y entonces sí se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque cuando de repente mamá tiene una fe diferente a la de papá, pues se ve en la afectación de la educación de los hijos, ¿no? Entonces, aquí, y quiero aclararlo, obviamente podemos entrar en el terreno de la especulación, ¿no? Yo le puse aquí en el texto que al parecer tanto la mamá como el joven ya no vivían con el papá, por la referencia que nos da la escritura, ¿no? Por cómo se refiere la escritura, ahí en Levítico 24:11, tengo aquí la cita, donde dice: durante la pelea el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor. O sea, llama la atención que hace este indicativo de el hijo de la madre israelita, ¿no? No hace la indicación como del papá, lo que nos podría llevar a pensar que quizá el papá ya no estaba con ellos, quizás se quedó en Egipto cuando Israel salió, no lo sabemos, porque ahí también ya empezaremos a especular demasiado. Y en realidad no es el punto importante, ¿no? El punto importante es que este muchacho durante la pelea dice la palabra que blasfema el nombre del Señor con una maldición, ¿no? Y bueno, es así entonces que este muchacho, a través de sus palabras, pues refleja su corazón, ¿no? Y lo que sí podemos decir es que también a través de su corazón, pues él refleja la educación en casa, ¿no? Que es algo que no podemos negar. Esta es una situación que no podemos negar, ¿no? Donde la conducta de nuestros hijos, aunque ellos tienen su propia personalidad, su propio temperamento,
en muchas de sus conductas sí terminan reflejando el ambiente que nosotros ofrecemos en casa como padres, ¿no? La escritura no nos especifica la edad del joven, no nos dice tampoco la causa de la pelea, ¿no? Pero podemos ver que es un muchacho que no tiene temor de Dios, porque lo que se entiende en el texto, ¿no? Si lo revisamos con varias traducciones, no está profiriendo una maldición contra la persona con la que tuvo la riña, sino que la maldición es contra Dios, ¿no? Entendemos que entonces el muchacho tiene una pelea, tiene una riña, se entiende que es inclusive una pelea a golpes con otra persona, pero en su enojo él maldice el nombre de Dios, ¿no? Cosa que se vuelve muy grave, ¿no? Es decir, nos enfrentamos ante un muchacho que es de sangre israelita por su descendencia, pero su corazón pues es de egipcio, ¿no? Los egipcios no reconocían a Dios, no adoraban a Dios. Usted recordará, hay que recordar las palabras de Faraón, cuando Moisés se presenta ante Faraón y le dice, me envía Dios para que deje salir al pueblo y vaya camino de 3 días para adorarle, ¿no? Y la contestación de Faraón deja ver mucho el corazón de los egipcios, ¿no? ¿Y quién es ese tal Jehová para que tenga que hacerle caso, ¿no? ¿Por qué contesta esto Faraón? Bueno, pues porque los faraones se consideraban dioses, ¿no? Entonces, ¿quién es ese Dios del que me vienes a hablar? Si yo soy Dios, yo tengo poder, yo digo y se hace, ¿no? Yo ordeno y se ejecuta, ¿no? Entonces podemos ver que ese es el corazón que tenían los egipcios. Cuando nosotros vemos la salida de Israel de Egipto, vemos cómo los egipcios tenían esta animadversión por los israelitas, ¿no? ¿Por qué? Porque no reconocían a Dios. Y parece ser que nos encontramos con un muchacho que tiene ese corazón, ¿no? No se trata recuerde que trabajamos mucho esto de la verdad hoy, ¿no? Esta sección de la verdad hoy, donde no tratamos de recrear actos o tradiciones de los libros de la ley, porque ya no tienen lugar en nuestra cultura y porque Jesús vino a cambiar muchas de estas cosas, ¿no? No se trata de que si el día de mañana uno de nuestros hijos maldice el nombre de Dios, lo vamos a sacar a la calle o lo vamos a sacar al patio de la iglesia y lo vamos a apedrear hasta que muera, ¿no? No, lo que nos enseña el pasaje, lo que tiene que tocar nuestro corazón y nos tiene que inquietar, porque esa es la palabra, nos tiene que inquietar como cristianos, es que en la educación de nuestros hijos tenemos que estar conscientes que se debe de reflejar la comunión que nosotros como padres tenemos con Dios. Si nosotros como padres no tenemos una comunión con Dios, no esperemos que nuestros hijos la tengan. O sería muy triste que ellos la conozcan a través de otras personas, ¿no? Es maravilloso cuando de repente los muchachos tienen la convicción de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver cómo sus padres mantienen una sólida relación con Dios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Juan el Bautista, que es el que me viene a la mente, donde sus padres, ¿no? Elizabeth y Zacarías eran personas que se dedicaban a Dios, que dedicaban su vida a servir en el templo, y entonces pues no nos extraña que Juan el Bautista creciera con una relación muy íntima, muy sólida con Dios, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, Dios no tiene nietos, y entonces mis hijas, quizá es cierto, están pequeñas y ahorita van a la iglesia de su papá, ¿no? Y van a ver al Dios de su papá, pero lo ideal es que ellas comiencen a descubrir a su propio Dios, que Dios es Dios también de ellas, y que cuando ellas pasen por adversidad, quizá yo no voy a estar ahí, quizá mamá no va a estar ahí, pero ahí va a estar Dios. Pero ayuda mucho cuando de repente ellas recuerdan. Yo recuerdo mucho a mamá y a papá que oraban por mí, a mamá y a papá que leían la palabra, a mamá y a papá que servían en la iglesia, ¿no? Y no por una situación de que vieran qué buenos son mis papás, sino yo recuerdo a mis papás
que buscaban a Dios. Y eso, créame que se vuelve un impacto muy fuerte en los hijos, ¿no? No compremos estos modelos del mundo que nos venden el ser padres ejemplares, ¿no? Que hasta salió ahí una revista Padres e Hijos y todo esto con un enfoque muy psicoanalista, ¿no? Que no quiero decir que no tenga cosas interesantes o que aporten, ¿no? Pero en realidad se quedan en el ámbito humano y podemos correr el riesgo de repente actuamos como si fuéramos padres ejemplares, ¿no? Pero resulta que tenemos que recordar que estamos desnudos ante nuestros hijos. Y le voy a poner un ejemplo muy bobo, ¿no? Aunque yo trate de actuar como el mejor padre del salón de mis hijos, ¿no? Que cada vez que voy a juntas de escuela, etcétera, yo pongo mi apariencia de un padre piadoso y bondadoso. Si el día de mañana yo estoy en casa arreglando algo y ahí están mis hijas, ¿no? Y yo me pego con el martillo en el dedo, esa reacción, la reacción que yo tenga ahí es la reacción que mis hijas no van a olvidar de mí. ¿Cómo voy a reaccionar? Entonces, qué importante es la comunión con Dios como padres, que tengamos como padres para que impacte en la vida de nuestros hijos. Antes de avanzar, discúlpeme, avancé a la diapositiva, pero creo que es importante esto. Muchas veces como padres tratamos de no fallar ante nuestros hijos y eso es imposible. De hecho, creo que es bueno que ellos vean que también somos personas que tropezamos y que fallamos. Pero cuando ellos ven que nuestras fallas inmediatamente recurrimos a Dios y sobre todo cuando ven cómo Dios restaura, créame que eso impacta mucho. Pero bueno, seguimos adelante con la finalidad de la ley santa, donde estamos hablando aquí de la segunda mitad del libro de Levítico, es decir, del capítulo 11 al 27, ¿no? Nosotros seguimos comentando ahorita el 24, pero estamos dando como un vistazo panorámico a la segunda parte del libro, donde la blasfemia es una negación y una desobediencia a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado, ¿no? Y bueno, no se trata de que haya pecados grandes y pecados pequeños, el pecado es pecado, ¿no? Pero la blasfemia como pecado, blasfemar, es decir, hablar en contra de Dios, de la persona de Dios, de lo que Dios representa, pues obviamente es una clara muestra de que yo no reconozco a Dios como lo que es, no reconozco sus atributos y no solamente eso, sino que me niego a hacer su voluntad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la ley, sobre todo la ley que estamos estudiando en Levítico, pues no se trata así como de un conjunto de reglas, ¿no? Que a alguien se le ocurrió como para que podamos vivir bien y no nos molestemos unos a otros, o como para que podamos hacer un acto muy bonito que se llama el sacrificio. No, el propósito de la ley es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Y conocer a Dios implica muchas cosas. La Biblia lo llama conocer el nombre de Dios. Y esto implica muchas cosas, ¿no? Implica conocer a Dios mismo, su persona, conocer sus atributos. Y cuando hablo de conocer sus atributos, mis hermanos, no me estoy refiriendo a que sea usted capaz, que tenga usted la capacidad de tomar una libreta y empezar a anotar atributos no comunicables: omnipotencia, omnipresencia, eternidad, omnisciencia, etcétera, ¿no? Atributos comunicables: amor, justicia, ¿no? Misericordia, etcétera. No se trata solamente de este ejercicio intelectual, ¿no? Sino que usted en verdad viva el amor de Dios, que usted viva la justicia de Dios, que usted pueda experimentar en su relación con Dios su omnisciencia, su omnipotencia, ¿no? Su eternidad. Muchas veces nosotros no somos conscientes de que hacemos cosas en las cuales, aunque sabemos con la mente que Dios es tal o cual cosa, en nuestro corazón no ha bajado esa verdad. De repente vivimos con miedos cuando no nos damos cuenta que si Dios es todopoderoso y es eterno, pues Él nunca pierde el control, ¿no? Y entonces yo digo con mis labios que Dios es eterno, pero en mi corazón, en mi mente no lo creo. Y a eso nos quiere llevar la ley. La ley
no es un conjunto de no hagas, no veas, no comas, ¿no? Va más allá de eso. La ley tiene como propósito mostrarnos la naturaleza y la persona de Dios y también la obra de Dios, cómo Dios está interviniendo en la creación, cómo Dios está llevando a cabo su plan divino. Entonces, esta segunda parte del libro que le menciono, a partir de los capítulos 11 hasta el final, hasta el 27, se van a direccionar más hacia los atributos de Dios, ¿no? Desde la perspectiva de qué es aquello que Dios le agrada, ¿no? No se trata de ver qué es lo que Dios le agrada porque Él es un ser caprichoso y pues nosotros venimos al mundo a cumplir sus caprichos, ¿no? No funciona así, no es la postura del corazón de Dios, ¿no? Pero siendo sinceros, Él tiene todo el derecho porque Él es el creador. Sin embargo, Él como creador no tiene la necesidad, sin embargo, Él quiere relacionarse con su creación, en especial con la corona de la creación que es el hombre, ¿no? Que es la máxima expresión de la creación. Y entonces Él quiere relacionarse con el hombre y por lo tanto se da a conocer a través de la ley, ¿no? Entonces tenemos que entender que nuestro propósito como cristianos es relacionarnos con Dios y esto solamente es posible a través de Cristo Jesús. Recordará usted este pasaje donde se acercan los discípulos, si no mal recuerdo es Felipe, voy a ir al pasaje, esto es Juan 14, a partir del verso 8, es Felipe quien le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y bueno, quizá Felipe quiso ser muy poético en la petición o quiso ser muy barbero, no lo sabemos. Pero vaya respuesta que se lleva, ¿no? Porque Jesús le responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Es así entonces que nosotros como cristianos podemos tener la certeza de conocer a Dios a través del conocimiento de Cristo Jesús, ¿no? Y así como la segunda parte del Levítico hace hincapié en que el pueblo obedezca la ley porque en ella conocerá a Dios, pues de la misma manera nosotros como cristianos podemos conocer al Padre si seguimos a Cristo. Bien, si seguimos hablando acerca del nombre de Dios, hemos dicho que el nombre de Dios pues prácticamente nos declara todos sus atributos. ¿Por qué? Porque representa todo lo que Dios es y al hablar de sus atributos también podemos entender sus obras. Entonces el nombre de Dios representa también todo lo que Dios hace. Un israelita no podía obedecer la ley si no conocía a Dios. Es aquí donde los fariseos se van a perder. ¿Por qué? Porque ellos van a comenzar más a observar la ley por la ley misma y van a olvidar el propósito de conocer a Dios. Si nosotros tratamos de obedecer como cristianos la palabra de Dios sin conocer al Dios de la palabra, pues vamos a caer en la misma religiosidad que los fariseos y los escribas manifestaban en los tiempos de Jesús. La obediencia a Dios tiene que ser una obediencia genuina para de ahí obviamente poder responder al plan de Dios, a los propósitos de Dios. Pero esta obediencia genuina no debe de partir del conocimiento del conocimiento de los conceptos bíblicos o eclesiásticos. Deben de partir del conocimiento de Dios. Ojo, aquí es muy fácil perderse porque de repente nosotros estudiamos temas en la Biblia y empezamos a desarrollar nuestra vida cristiana a partir de
este conocimiento o este estudio que hemos hecho de determinados conceptos bíblicos o teológicos. Pero estamos corriendo el riesgo de desarrollar un cristianismo que está partiendo desde lo intelectual. Necesitamos conocer a Dios. Es cierto, el medio es la escritura. Nosotros nos acercamos a Dios a través de la escritura porque la escritura revela quién es Dios. Pero no nos podemos quedar solamente en el conocimiento intelectual, porque si no, tarde o temprano nuestra obediencia no será genuina. Debe de ser nuestra oración constante en todo tiempo: Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero conocerte más. Es cierto, conozco tus atributos, es cierto, conozco tus obras, las que están narradas en la Biblia, pero yo quiero conocer esos atributos y esas obras en mi vida. Cuando la persona conoce a Dios de esta manera, su cristianismo es genuino. ¿Por qué? Porque su obediencia es genuina. Y para todo cristiano no hay nada más importante en la vida que conocer a Dios. Le voy a compartir lo que dice ahí Hechos, capítulo 5, verso 41, ¿no? Donde los apóstoles, nos dice, salieron del concilio. Ellos acababan de ser apresados, son arrestados, y no solamente eso, son azotados, porque les piden que ya no hablen más acerca de ese tal Jesucristo, ¿no? Y dice ahí el 41, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, esto es llamémoslo así, pues la parte más importante del cristiano, el conocer el nombre de Dios y el vivir adorando y obedeciendo el nombre de Dios. Bien. Levítico, prácticamente en la mayoría del libro es un libro de la ley, se presentan las normas de la ley, pero también nos presenta dos historias, lo que conocemos como narrativas. Y las dos historias que se presentan en el libro de Levítico, pues son historias negativas, lo comentábamos al inicio de esta sesión, ¿no? Si bien es cierto que la primera parte del libro nos habla acerca de los sacrificios, ¿no? Cómo son los sacrificios, el holocausto, el de ofrenda de cereal, el de expiación, ¿no? Y nos da todas las características. No se trata de conocer las características de estos sacrificios como para recrearlas en la época actual, ¿no? El propósito, desde que Dios le revela a Moisés todas las normas de los sacrificios, era conocer la santidad de Dios, ¿no? Recuerde usted el lavamiento de los sacerdotes, ¿no? Antes de ser ellos ungidos y de ser investidos con estas vestiduras sacerdotales, ellos primero fueron lavados, ¿no? ¿Y qué me dice de los sacrificios? Donde el animalito tenía que ser perfecto y donde el sacerdote que iba a hacer el sacrificio también se tenía que purificar, ¿no? Ese es el propósito de los sacrificios en los primeros 10 capítulos del Levítico, el conocer la santidad de Dios. Bueno, el propósito de la segunda parte es conocer el nombre de Dios, que es lo que estamos trabajando en esta sesión. Y le digo, se presentan dos narrativas, una en el capítulo 10, otra en el capítulo 24 que estamos estudiando, ¿no? Donde el capítulo 10 nos muestra la historia del pecado de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, que presentan un fuego extraño, y el pecado del hijo de la israelita, de este joven que pues blasfema el nombre de Dios, ¿no? Ambas historias negativas, es cierto, pero también presentan un lado positivo, ¿no? El lado negativo, pues obviamente es esta desobediencia. Unos que ofrecen un fuego extraño, si nosotros leemos Éxodo, vamos a ver que Dios ya anteriormente había explicado cómo tenía que ser el incienso, cómo tenía que ser el ofrecimiento del incienso, etcétera,
Y si leemos ahí en Éxodo, vamos a ver que ahí va a estar presente Aarón con todos sus hijos. O sea, Nadab y Abiú sabían perfectamente cómo se tenía que ofrecer fuego. Entonces, no queda duda que para el capítulo 10 del Levítico, estos muchachos ofrecen este fuego extraño en una perfecta rebelión, ¿no? Y ya el pueblo de Israel, desde que Moisés había descendido del Sinaí para revelar la ley de Dios, ya el pueblo sabía de las consecuencias si blasfemaba el nombre de Dios, ¿no? En realidad es que no tenían excusa ni los hijos de Aarón ni el hijo de la israelita, ¿no? Sin embargo, vemos el actuar de Dios y ahí vemos el lado positivo de las historias, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos la acción vindicadora o salvífica de Dios respecto, no salvadora, perdón, o salvífica, más bien defensora, ¿no? Vindicar es defender. Y vemos el lado positivo de las dos historias, porque vemos a un Dios que va a defender su santidad, ¿no? Va a defender su persona, ¿no? Es así que Dios va a defender el que no se ofrezca un fuego extraño, y Dios va a defender su nombre, ¿no? Es curioso porque cuando nosotros vemos el ambiente familiar de las dos historias, son ambientes totalmente opuestos, ¿no? Hablábamos del hijo del israelita, de un matrimonio mixto, una israelita con un egipcio, ¿no? Y lo que comentábamos del problema de estos matrimonios mixtos. Pero ¿qué me dice de los hijos de Aarón, ¿no? Ahí, pues los padres se dedicaban al ministerio, era un hogar dedicado al ministerio, ¿no? Lo que nos deja la enseñanza de que no siempre el ministerio es garantía de que se ganará el corazón de los hijos, ¿no? Se va a decir, mi hermano se está contradiciendo, hace rato dijo que ayudaba, ¿no? Yo decía que la comunión con Dios, el tener una verdadera comunión con Dios, esa que nadie ve, tu oración en secreto, lo que sale de los pensamientos de tu corazón, esa comunión que sí pueden ver tus hijos, tus íntimos, esa es la que impacta, ¿no? Pero el simple hecho de que yo asista a la reunión de oración de varones, o que participe tocando en la alabanza, que es parte del ministerio, no es garantía de que mis hijos crezcan con una fidelidad cristiana, ¿no? O sea, qué bueno que voy a la reunión de varones, qué bueno que toco en la alabanza, qué bueno que participo con los sugieres, qué bueno que hago todo eso, pero lo más importante es el corazón con el que hago todo eso, que es lo que más va a impactar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, siguiendo aquí adelante, tenemos la comparación de las historias bíblicas. Aquí le puse un cuadrito con las dos historias bíblicas, ¿no? Donde pues la finalidad de la enseñanza es conocer la santidad y conocer el nombre, la santidad de Dios en la primera etapa de la primera parte de nuestro libro de Levítico, y en la segunda parte conocer el nombre, ¿no? Las historias están específicamente en el capítulo 10 del Levítico, en los primeros 20 versículos. La del joven blasfemo está en el capítulo 24, versículos 10 al 23. ¿Cuál es el problema? Los hijos de los infractores, que son Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño. El hijo del israelita pues blasfema el nombre de Dios. El contexto hogareño, bueno, pues los hijos de Aarón proceden o provienen de la familia de Leví, y pues el joven blasfemo de un matrimonio mixto. ¿Cuál es la solución? Dios castiga a los hijos de Aarón en presencia del pueblo, ¿no? Y Dios se va a santificar ante el pueblo. Cualquiera hoy en día diría, eso atenta contra los derechos, fueron expuestos, etcétera. ¿Qué cree? Que en la segunda situación es el mismo pueblo quien va a castigar al joven, porque el pueblo, al ver lo que sucedió con los hijos de Aarón, entiende su responsabilidad, y cuando este muchacho blasfema en contra del nombre de Dios, el pueblo lleva a cabo la ejecución, el pueblo defiende el nombre de Dios, ¿no?
La iglesia debe de conocer y vivir la santidad del nombre de Dios, ¿no? Tenemos que estar conscientes de las consecuencias de nuestros actos y sobre todo de lo que expresamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este muchacho no solamente dijo una palabrota, ¿no? Sino reveló lo que había en su corazón. Y es gracioso porque se le llama a compadecer, se le llama a rendir cuentas, y él no muestra ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? De hecho, se le llama a compadecer y todos están determinando qué hacer con él, ¿no? Y es curioso porque en este lapso él no manifiesta algún tipo de arrepentimiento, no lo registra la Biblia, ¿no? Seguramente si él hubiese buscado arrepentirse hubiera sido registrado, y entonces pues vendrá el castigo. Tenemos que estar conscientes de que usted y yo rendiremos cuentas de nuestros actos y de nuestras palabras. Por eso la importancia de cuidar nuestro actuar y nuestro hablar. Israel no usaba cárceles. Si usted lee el libro de la ley, no hallamos la instrucción para edificar cárceles. Todo lo contrario, Dios mandará a edificar las famosas ciudades refugio. Ya lo habíamos comentado, estas ciudades que iban a albergar a aquellas personas que, por ejemplo, cometieran algún homicidio, lo que ahora le llaman no doloso, ¿no? Es decir, estoy trabajando y de repente se me cayó el martillo y mató a la persona que estaba abajo de mí, y para que la familia de ellos no se vengaran contra mí y me mataran, yo podía irme a una ciudad refugio. Es todo lo contrario al concepto de una cárcel, ¿no? Hay dos casos en la palabra donde se hace referencia a una especie de cárcel, que es con este muchacho que lo llevan a un lugar para determinar qué van a hacer con él, y un hombre que, si no me equivoco, está en el libro de Números, está recogiendo leña en sábado, cuando la ley establecía que era día de reposo, por cuanto Jehová reposó el séptimo día en la creación. Y lo mismo, ¿no? Todos tenían muy claro esta ley desde que Moisés descendió del Sinaí, y sin embargo, pues esta persona no le importó y él se puso a recoger leña en sábado, ¿no? Y entonces también lo llevan a un resguardo, una especie de cárcel, y ahí tendrá que esperar hasta que se determina qué se hace con ellos, ¿no? En los dos casos se toma la misma medida, las dos personas son ejecutadas por lapidación, ¿no? Y obviamente pues esto nos lleva a hablar de una necesidad importante, la necesidad de la disciplina. La disciplina se vuelve un tema delicado. ¿Por qué? Porque a muchos no les gusta, ¿no? Muchos, y sobre todo en la disciplina en la iglesia, muchos la niegan. ¿Por qué? Porque apelan a la misericordia de Dios, ¿no? O sea, la disciplina es un acto, es una ejecución muy severa y va en contra del amor de Dios, ¿no? Y otros ven a la disciplina como un medio para discriminar personas, ¿no? Es que cuando tú disciplinas a un hermano, lo estás relegando y eso se vuelve injusto, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos ver a lo largo de la palabra cómo Dios usa la disciplina, ¿no? Pero obviamente lo hace con un propósito. Cuando Dios disciplina, nos está confirmando como hijos suyos, ¿no? Hay un pasaje ahí en las epístolas de Pedro donde dice que Dios al que ama castiga. La base de este pasaje es precisamente la filiación que tenemos con Dios como hijos suyos, ¿no? Entonces, un padre que verdaderamente ama a su hijo no va a dudar en disciplinarle, ¿no? A través de la disciplina Dios nos demuestra su amor, nos restaura en la relación para con él. De ahí que una disciplina no es efectiva si causa división, ¿no? Estas disciplinas donde de repente nos enojamos con los hijos por algo que hicieron y pues entonces lárgate de la casa y no vuelvas jamás, pues va en contra del propósito de lo que es una verdadera disciplina. Sí, tiene que haber un castigo, tiene que haber una reprimienda, pero todo tiene que estar en razón de restaurar la relación, ¿no?
y la disciplina va a producir madurez. Es importante disciplinar a los hijos porque a través de la disciplina ellos van a conocer la madurez, ¿no? Me atrevo a decir que es el más grande canal para desarrollar madurez, la disciplina, ¿no? ¿Y por qué es importante disciplinar? Porque el pecado es algo serio y todos pecamos. Y el pecado es algo serio, no es un juego, ¿no? Entonces, el creyente no puede estar jugando con el pecado, y cuando llega a cometer situaciones de pecado, sí, muchas veces será necesario el disciplinarle, ¿no? Si nosotros no disciplinamos, entonces está latente el riesgo de que el pecado pues nos domine, y eso va a frenar nuestra madurez, nuestro crecimiento cristiano, y obviamente pues puede traer inclusive hasta consecuencias físicas o de salud, ¿no? Hay la importancia muchas veces de usar la disciplina como un freno al pecado, pero siempre con el propósito de restauración. Es así que entonces digo esto porque se presenta en la Biblia algo que también ha causado mucha polémica, que es la famosa ley del talión, donde a partir de que se da esta situación del joven blasfemo, Dios empieza a revelar toda la serie de castigos para todos aquellos que infrinjan la ley, ¿no? Es como una especie de Dios de decir, ok, para que esto o cosas como estas no sucedan, de una vez vamos a quedar claros, ¿no? Y ahí Dios empieza a poner los puntos sobre las is, ¿no? En cuanto a la ley, y presenta la ley del talión, esta famosa ley del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Que ojo, no se trata de una ley que justifica la venganza, ¿no? Tú me hiciste, ahora te hago, total, la Biblia dice ojo por ojo, ¿no? No, la esencia de esta ley es una ley de compensación, ¿no? Donde una persona había dañado a otra, bueno, vas a reparar ese daño, y no solamente vas a reparar ese daño, sino que vas a honrar a la persona que dañaste, ¿no? Pongo un ejemplo, si una persona mató al animalito de otra persona, hablemos de un toro, por ejemplo, un buey, tú mataste el animalito de esta persona, vas a reponer ese animalito y te vas a disculpar y te vas a acercar con la persona, reparas el daño y reparas al dañado, ¿no? La ley del talión era nacional y solamente era ejecutada por personas indicadas, ¿no? De ahí que yo como cristiano, si alguien me hiere, no voy a tomar venganza apelando a la ley del talión. En todo caso, me acerco a mis autoridades espirituales y que sean ellos quienes determinen qué es lo que se debe de hacer, ¿no? La ley del talión era de responsabilidad individual, nadie pagaba por otros, donde la Biblia nos dice que los padres no pagarán por los hijos, ni los hijos por el padre, ¿no? Entonces, yo no voy a aplicar venganza porque alguien le habló feo a una de mis hijas, ¿no? Ellas tendrán que defenderse y ellas tendrán que aprender a sobrellevar esta situación de la mano de Dios. Nos duele cuando lastiman a nuestros hijos, pero ellos tienen que aprender a buscar a Dios en medio de ese dolor. No es que los abandonemos, claro que los apoyamos, pero no vamos a intervenir en sus vidas jugando el papel de Dios. El tema es polémico, se presta para mucha polémica. ¿Por qué? Porque atenta contra nuestra ideología actual de derecho. Es que no podemos pagar un crimen con otro crimen, ¿no? Sin embargo, por otro lado está quienes la defienden porque se establece que, al menos gracias a la ley del talión, se logra ver la disminución de la incidencia criminal, sobre todo en una de sus máximas expresiones, que es la pena de muerte, ¿no? Hay quienes defienden la pena de muerte, hay quienes condenan la pena de muerte, pero la realidad es que en lugares donde se ejecuta la pena de muerte sí se logra ver una disminución de incidencia criminal. Por otro lado, les repito, hay quienes argumentan diciendo es que no puedes castigar un crimen con otro crimen, ¿no? Y bueno, pues es un tema de bastante polémica. Aquí no se trata de expresar si estamos a favor o en contra, ¿no? Aquí más bien, si usted me pregunta, ¿no? Yo le diría, nosotros tenemos que ser obedientes a nuestras leyes. Si nuestra ley lo contempla, lo obedecemos. Si no lo contempla, también lo obedecemos, ¿no? Pero lo importante es
notar que esta ley del talión no es un indicio como para que nosotros podamos vengarnos y justificarnos a través de ella, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto para la actualidad? Que esta ley de compensación en nuestra vida cristiana se ve reflejada en la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? La que declara Pablo ahí en Gálatas 6:8, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Entonces, es importante que nosotros sembremos una relación santa con Dios y con nuestro prójimo. Si nosotros hacemos eso, vamos a cosechar una relación santa con Dios y con nuestro prójimo. Entonces ya no lo pensemos tanto como el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Sino más bien yo siembro sabiendo que voy a cosechar, ¿no? Y si sembrando una buena relación las personas me devuelven mal, aún así yo como cristiano seguiré sembrando bien por bien, ¿no? Bueno, para terminar nuestra clase, ¿no? Preguntas para reflexionar. ¿Qué cambios considera necesarios en su carácter que no afecten de manera negativa el corazón de sus hijos, ¿no? Porque, repetimos, lo que hacemos impacta en nuestros hijos. ¿Qué cambios considera usted necesarios en su vida para que aquello que está haciendo mal, pues ya no afecte a sus hijos? ¿De qué manera cuida el ambiente en su hogar para la correcta formación de sus hijos? ¿Tiene usted cuidado por lo que se dice y lo que se hace en el hogar? ¿Cómo aplica la disciplina en su hogar? ¿Cómo lleva a cabo la disciplina en su hogar? ¿Regaña por regañar o lleva un propósito? ¿Ese propósito es meramente psicológico o es bíblico? ¿Cómo recibe la disciplina usted de sus autoridades en el trabajo y en la iglesia? Porque impartir disciplina es padrísimo, ¿no? Es muy fácil disciplinar a los hijos. Pero ¿qué tal cuando nosotros somos los disciplinados por nuestro jefe o por nuestro pastor? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sesión, la octava sesión del libro de Levítico. Le pido por favor que siga con su lectura, tanto de Levítico como de Hebreos, y nos estaremos viendo próximamente para la novena sesión. Haré una breve oración y daremos por concluida esta sesión, la número 8. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, te pedimos encarecidamente que nos ayudes a conocer más y más tu nombre, porque de esa manera te conoceremos más a ti, saber más quién eres y conocer tus obras. Y no hablamos de un conocimiento meramente intelectual. Queremos conocer al Dios que actúa en la vida de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga mucho.